a hacer la encuesta y después la presentación de Horacio, pero estaba demorado, así que vimos los casos y después al final si llega Horacio lo vemos. Dale, Mati. Bueno. Buenas tardes a todos. Al comienzo, bueno, se planteó un caso problema, siempre para debatir un poco. Es un paciente con una secuela neurológica, con un pie equino, y el plan era una transferencia tendinosa tibial posterior a dorso de pie. La primera pregunta fue si tenían experiencia en dicho procedimiento. Respondió el 55% de los participantes en el grupo de WhatsApp, de los cuales el 67,9% afirmaba que había tenido experiencia, y el 32,1% que no. Ahora bien, la siguiente pregunta era ¿qué método de fijación utilizaban aquellos que tenían experiencia, ¿no? Entonces, la mayoría, el 62,5%, o sea, 35 participantes, utilizaban tornillo de biotenodesis. Y después, un 30,4% le sigue a botón o gasa que contenía pull-out. Arpón, 16 participantes, o sea, esto es el 28,6%, y 4 participantes, o sea, el 7,1%, hablaba de otro método. Ahora bien, dentro de los comentarios, muchos los que decían que tenían experiencia comentaban que eran pocos pacientes, o sea, la mayoría decía 1 o hasta 4 pacientes operados. Aquellos que habían dicho de otros métodos, ellos decían que combinaban la técnica de biotenodesis con el pull-out, y otros participantes remarcaron que realizar la transferencia solo cuando era un paciente equinoflaxio, y este procedimiento era todo para una futura artrodesis. Así que bueno, eso es un poco, dejo acá. Gracias, Mati. Sí, la idea del doc era ver qué opinaban, más que nada con los sistemas de fijación. Y después, bueno, yo quiero ver de los que tienen experiencia cuáles han sido sus resultados y demás. Difícil de decir cuánto es experiencia, cuántos casos de estos por año se hacen, re poco, ¿no, Doc? Bueno, yo a la larga son pocos casos por año, pero bueno, como uno viene a hacer un embudo, recibo y veo a lo largo de tantos años muchos casos. Yo empecé haciendo en Alpi las transferencias, la mayoría no sabe ni qué era. La empecé haciendo a través de un pull-out, como la mayoría sabe cómo es, a través de una aguja planta de pie, y el problema que tenía ese sistema era que provocaba dolor, mucho dolor en el paciente, un dolor isquémico en la zona del botón, en la planta, y que estaba abajo del yeso, que muchas veces no calmaba ni siquiera. Me acuerdo un caso que hicimos con Fernando Rodríguez Castells en el instituto, una chica que le hicimos una transferencia de ambos pies los dos. Y entonces ahora con la biotenodesis dijimos, bueno, con un tornillito de 7 más o menos de diámetro se podría hacerlo. Cuando lo hice, bueno, algunos en un charco, tuve la sensación, y eso es lo que quería conversar con ustedes hoy, que ese tornillo estrangula el tendón y le quita la inervación y le quita lo peor, que es la vascularización al tendón. Ahora hay gente que me dice que también se utiliza en la rodilla el mismo tendón. No sé qué pasa con el ligamento y el tendón de biotenodesis y el tornillo de biotenodesis con la vascularización y la inervación del tendón y del ligamento, pero hablando del tendón fundamentalmente, que es lo que hoy nos atañe. Y entonces yo quería saber qué pensaban ustedes, ¿no? Ese tornillo que va entrando a presión a través del orificio que hicimos de 7, bueno, termina en un momento dado ahorcando, o sea, apretando el tendón, y tengo miedo a la vascularización y que se termine rompiendo la estructura, ¿no? No sé si alguien tiene Doc, experiencia. y en los que usted ha hecho con tornillo, ¿ha notado pérdida de fijación? Lo que pasa es que yo lo hice
en algunos, es decir, los últimos que he hecho con ese tendón, es en pacientes neurológicos, más específicamente en lesiones de la mielina, como por ejemplo el Charcot-Marie-Tooth. Y en ese caso, uno no sabe es que, porque si lo que es pobre, porque no es lo mismo una transferencia traumática por una lesión en el ciático popliteo externo que el resultado en una transferencia con Charcot-Marie-Tooth. Vos sabés que en el mejor de los casos, en un Charcot-Marie-Tooth, en el mejor actúa tenodésicamente, ¿no? Y en cambio, en un traumático podés tener cierta movilidad, que es difícil sincronizar y todo, pero bueno, un poquito es mejor, es más fácil y da mejores resultados. O sea, no tengo un análisis. El último que hice, el paciente perdió mucha fuerza. Y cuando le hacíamos una resonancia para ver el tendón estaba. Ahora, yo no sé qué habrá pasado, pero perdió mucho del aspecto tenodésico. Creo que lo hice con alguno de ustedes. Doc, Sí. independientemente del sistema de fijación, ¿cuál cree usted que en su experiencia fue la principal causa que motivó transferencia tendinosa? Bueno, el tema de un pie en un pie paralítico, usted tiene primero que poner el pie en 90 grados y después mantenerlo. Y para mantenerlo en esa posición, usted tiene tres alternativas. O hace una artrodesis, que en ese caso tiene que ser tibio astrágalo calcánea, porque si no, el que tiene más poder de equino es la subastragalina todavía. O haces una transferencia o haces una artrorrisis, que se usaba antes, tibiocalcánea, que era como un stop que se ponía atrás, como un bloque óseo que iba de la tibia al calcáneo. Pero el objetivo principal es mantener el pie en 90 grados para que el paciente pueda dejar de usar una ortesis, digamos, con tobillo fijo a 90 grados, que en caso de que va a una pileta o pantalones cortos o una mujer o qué sé yo, no quieren utilizarlo. Imagínese que si usted va a una reunión, ir con eso todo el mundo te pregunta, aunque lo uses dentro del calzado, en fin. Pero la idea es que el paciente siga a 90 sin la necesidad de ortesis. Gracias, Doc. Mati, si quiere dejar de compartir pantalla, así vemos Vale. las caras. ¿Quién nos quiere contar su experiencia en transferencia? ¿Puedo hacer una ¿Quién? pregunta? Le quería preguntar al doctor Macklin, ¿utilizó arpones? Y si los utilizó, ¿no le quedó un poco, si no le pudo dar la atención que le podía dar con el pull-out, por ejemplo? Hugo, ¿cómo estás? En principio te diría que yo hacía el pull-out y traccionaba completamente y recién ahí colocaba el arpón al hueso. Pero no me quedé muy satisfecho. Yo creo que la mejor fijación de un tendón es a hueso. Y ahí me parece que quedaba medio sui generis. Por eso hoy el arpón puede ser un colaborador, pero nunca el principal fijador. Yo creo que hoy sigue siendo el pull-out o el tornillo de biotenodesis que estoy haciendo experiencia. Sí, yo me acuerdo con ustedes de usar pull-out en general. Sí. Con el doctor Mazarajian, que lo estoy viendo acá también. Y ahí levantó la mano Héctor y después Sergio Alonso. Héctor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? A mí me pasó, yo casi todas las que hice, la mayoría de los últimos años fueron con tornillo interferencial. Tuve dos casos que no me fue muy bien, uno con tornillo interferencial, que la paciente, porque era una súper ansiosa deportista que era y había tenido una lesión del ciático popliteo, se sacaba la valva desde la primera semana para verse la herida y ver como si el pie estaba derecho. Entonces yo no sé si yo le di poca atención, porque una de las cosas que me pasaba es que lo ponía a 90 grados, y claro, después quizás perdió un poquito. Entonces a partir de ese caso lo empecé a poner en un poquito de dorsiflexión, porque después baja un poco, nunca queda con la misma tensión. Y la otra vez que me fue mal fue cuando usé un arpón, que hice como dijo Mac,
hice digamos, saqué el hilo por la planta para traccionar y que se meta el tendón en el orificio